Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. No sé si estamos ya como para empezar. Sí, ya estamos, doctor. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que estábamos viendo en estas últimas clases, esta revisión histórica que estamos haciendo de los instrumentos constitucionales, de las constituciones que tuvo el Paraguay. Bueno, y habíamos llegado hasta la Constitución, vimos la Constitución de 1940, que rige en el país desde 1940 hasta 1967. Se establece allí un sistema, un órgano unicameral, un órgano legislativo unicameral que se llama Cámara de Representantes. Durante ese tiempo de vigencia, la Cámara de Representantes es un periodo en que se tiene una sola Cámara en el Congreso. En la Constitución de 1870 hubo dos cámaras, senadores y diputados. En la del 67 otra vez dos cámaras, y actualmente también se mantiene el sistema bicameral. Bueno, en la Constitución del 40 sigue un ejecutivo unipersonal con un presidente de la República. Ya habíamos dicho también que el nombre de ese cargo aparece en 1844 y desde esa fecha se mantiene hasta la actualidad. Y un poder judicial que se va conformando en la Constitución de 1844. Se tiene hasta ese momento, era la principal, una organización importante de un órgano judicial, se tiene recién bajo el régimen de la Constitución de 1844, pero que hacía referencia al Estatuto Provisorio de Administración de Justicia de 1842. Es lo más importante que se tuvo en la vida independiente hasta ese momento, ¿verdad? Hasta 1844, ratificado por la Constitución de 1844. Bueno, pero no es precisamente un poder judicial independiente, sino que estaba en una relación de dependencia bastante notoria respecto del poder ejecutivo. En la Constitución de 1870 se establece ya una división tripartita de poderes clara, y con un poder judicial también delineado como un poder independiente, con las limitaciones que existían por las circunstancias propias de esa época, de la época de posguerra, de la Triple Alianza, y las limitaciones que vimos que, por ejemplo, en el Superior Tribunal de Justicia se exigía solamente 25 años y una instrucción regular, es decir, una preparación académica lo mejor posible, era para la época. En la Constitución de 1940, al Poder Judicial, al máximo órgano del Poder Judicial, se le da la denominación que tiene hasta hoy. Ahí aparece la Corte Suprema de Justicia. Denominación que se mantiene en las constituciones posteriores y hasta la que está en vigor.
Bueno, tenemos que completar algo de la Constitución de 1967. La Constitución de 1967 se dicta en plena dictadura. Había mencionado también que una de las causas principales por las cuales se va a una modificación constitucional, a una reforma de la Constitución, o a que se dicte una nueva Constitución, fue la necesidad de que se pudiera volver a computar los plazos, los periodos presidenciales, porque con la Constitución de 1940, para el gobernante de ese momento, se habían agotado las posibilidades, o en 1968 se agotarían las posibilidades de reelección de acuerdo con la Constitución de 1940. Y uno de los motivos principales por los cuales se hizo esta modificación constitucional fue la de poder computar de nuevo los periodos presidenciales. Esa era, como digo, fue un deseo que tenía hasta podríamos decir, una extravagancia del dictador de querer aparecer como un presidente constitucional que respetaba los constitucionales que estaban en ese momento. Por la de 1940 se le agotaban en 1968 las posibilidades de ser reelecto por otro periodo más. Bueno, entonces por eso en 1967 se realiza esta modificación constitucional. Bueno, también vimos ya ciertas características. La Convención Nacional Constituyente que se reunió en 1967 estuvo integrada por 120 convencionales. La distribución en ese momento era la de 2/3 para el partido mayoritario, 1/3 se distribuía entre los distintos partidos minoritarios. 2/3 entonces fueron el Partido Colorado, es decir, hubo 80 convencionales del Partido Colorado y los 40 restantes se distribuyeron entre los partidos de oposición. El principal partido de oposición en ese momento era el Partido Liberal Radical, que tuvo 29 convencionales constituyentes. El resto, 29, el resto, los 11, 30 era el tercio restante, ¿verdad? 29 para el Partido Liberal Radical, como se llamaba en ese momento, y los 11 restantes se distribuyeron entre el Partido Liberal, que era otro sector del Partido Liberal, un sector colaboracionista con la dictadura, que obtuvo unas pocas bancas, y fueron del partido la Convención Nacional Constituyente de 1967. Bueno, vamos a ir al texto de la Constitución de 1967 para ver algunas de sus características. En la parte dogmática, por ejemplo, se mantiene el carácter del constitucionalismo social. En el Paraguay, el constitucionalismo social comienza con la Constitución de 1940. A partir de 1940 se incluyen en la Constitución disposiciones que son propias de un constitucionalismo social. Se mantiene eso en la Constitución de 1967.
y, por supuesto, sigue hoy también en la Constitución en vigor. Bueno, vamos a ver el texto de la Constitución de 1967. Bueno, vamos a ir como hemos hecho con las otras constituciones, algunos artículos. Aquí tienen ustedes la fecha, el 25 de agosto de 1967 es sancionada esta constitución por la Convención Nacional Constituyente que se había reunido en los 3 meses precedentes que culminan el 25 de agosto de 1967. La Constitución es promulgada por el Poder Ejecutivo en esa misma fecha. Aquí se usa ese procedimiento de que la Convención Nacional Constituyente, que es el órgano que ejerce el poder constituyente, sancione la Constitución, pero la promulgación se admitió, ¿verdad?, que el Poder Ejecutivo promulgara la Constitución, es decir, la pusiera en vigor, un órgano del poder constituido. Esto, por ejemplo, ya varió en la Constitución actualmente en vigencia con la Constitución de 1992, en que la Convención Nacional Constituyente sanciona y promulga la Constitución que hoy está en vigor, que es lo más apropiado, ¿verdad? Porque el órgano que ejerce el poder constituyente y que sanciona la Constitución, después no puede dejar en manos de un órgano del poder constituido la promulgación, es decir, la puesta en vigor de esa constitución. Pero hasta aquí, hasta 1967, era lo que se acostumbraba de que la parte de promulgación la hiciera el Poder Ejecutivo. Bueno, comenzamos la parte dogmática de la Constitución con las declaraciones que se mantuvieron desde 1870. Esos primeros artículos tienen bastante similitud, ¿verdad? Las características del Estado, del gobierno, lo referente a soberanía, en el artículo 3, la división de poderes. Bueno, todo eso en estos primeros artículos. También aquí en el artículo 4, ustedes se definen los símbolos y se conserva esta alusión a los colores, como habíamos visto, ¿verdad?, en la resolución del Soberano Congreso del 25 de noviembre de 1842, en que también decía que la bandera estaba compuesta de 3 franjas iguales, colorada, blanca y azul. Esa es la denominación que se dio en el Congreso de 1842. Bueno, la religión católica se mantiene como religión oficial del Estado paraguayo sin perjuicio de la libertad religiosa. La Iglesia Católica en 1967 se había manifestado en el sentido de que no se estableciera una religión del Estado o religión oficial. Pero a pesar de eso,
se mantuvo este carácter de religión oficial de la Iglesia Católica. Bueno, hay disposiciones, por ejemplo, ustedes ven aquí en el artículo 9, la condena en el aspecto del derecho internacional, los principios que regulan las relaciones internacionales del Estado paraguayo. Entre ellas, por ejemplo, estaba la condena de toda forma de colonialismo e imperialismo. Bueno, que se mantiene en la Constitución actual, ¿verdad? Y con las características mucho más marcadas en cuanto a la influencia norteamericana en Latinoamérica, en cuanto, por ejemplo, al mantenimiento de la dictadura. Indudablemente fue muy importante ese apoyo de los gobiernos norteamericanos. A pesar de eso, está esta condena al imperialismo. Bueno, y vamos a algunas de las disposiciones más de la parte dogmática y especialmente las que revelan el carácter de un constitucionalismo social. Las propias del constitucionalismo liberal son las que ya hemos visto en la Constitución de 1870, libertad de reunión, de expresión, libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio, de los papeles privados, juicio previo, ley anterior al hecho del proceso, derecho a la defensa en juicio. Todos esos son derechos y libertades propios del constitucionalismo liberal, que hemos visto que estaban en la Constitución de 1870 y exclusivamente este tipo de derechos son los que están en la Constitución de 1870. En la de 1940 ya se incluyen, se agregan los derechos que son propios del constitucionalismo social. Y sigue aquí, a todo esto que he mencionado, están también consagrados en la Constitución de 1967, se agregan los propios del constitucionalismo social. No sé qué pasa con este texto. Bueno, no está dentro de lo que se conoce como constitucionalismo social. Por ejemplo, esta parte de garantías es muy positiva la forma. Por ejemplo, el habeas corpus, se incorpora el amparo a partir de la Constitución de 1967, se incorpora el amparo, se regula también muy bien la parte de habeas corpus. Aquí este artículo remarcamos, ¿verdad?, porque la disposición constitucional era la de que todos los paraguayos tienen derecho a ocupar funciones y empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. O sea, esa era la exigencia, la exigencia constitucional.
la idoneidad, es decir, la suficiente preparación para ejercer un cargo público. Sin embargo, la Constitución real era la de agregar un requisito más elevado, una regla que no estaba expresa en ninguna parte, pero era condición indispensable para ocupar un cargo público. Bueno, todos aquí tenemos esto, lo que les decía, ¿verdad? La pena de muerte, por ejemplo, está abolida en esta Constitución respecto de causas políticas, lo que ya venía desde 1870, no con la amplitud de la Constitución actual, en que se ha declarado la abolición total de la pena de muerte. Aquí solamente era con relación a causas políticas, la prohibición de la confiscación de bienes, de la tortura y trato cruel, inhumación de la tortura, por ejemplo, y sin embargo la tortura era una práctica normal, corriente, permanente, de la política, siendo también incluso para hechos punibles comunes en la investigación. A veces también se recurría a la tortura en delitos comunes. Y todas las disposiciones que ven del domicilio, la inviolabilidad del domicilio, de los papeles particulares, la libertad de conciencia, el derecho de profesar o enseñar, etcétera, la libertad de pensamiento. Todos estos son derechos y libertades propios del constitucionalismo social. Aquí está lo que les decía, ¿verdad? En el artículo 57 se incorpora la garantía constitucional del amparo, que vamos a ver ahora en la Constitución actual. Aquí está también, esta es una garantía que tiene origen en el derecho mexicano y que se incorpora a partir de 1967 a nuestro derecho. Se regula bien el habeas corpus, el estado de sitio. En el artículo 79 se mantiene el estado de sitio. En el artículo 79, que ya existe, ¿verdad? Existen disposiciones en la Constitución de 1844, ya hay algo que sirve de base a lo que sería el estado de sitio. Aparece en la Constitución de 1870, se mantiene en la de 1940 y también en la Constitución de 1967. La forma en que estaba regulado el estado de sitio en la Constitución no era mala. La disposición constitucional no tiene mayores problemas. Los problemas estuvieron en cuanto a la aplicación de esta figura en la práctica, los abusos. Y esta figura fue utilizada como un fundamento jurídico cometido durante la dictadura. En primer lugar, el establecer el estado de sitio sin que existieran las causales, sin que existiera la causal tendría que ser la de conmoción interior o amenaza grave de uno de esos hechos. Uno de los lemas de la dictadura era la paz que reina en la República, ¿verdad? Es acentuar
el periodo de paz que se vivía, pero sin embargo el estado de sitio supuestamente estaba basado en una conmoción interior o una amenaza grave de una conmoción interior, lo cual era contradictorio. Es decir, realmente no existía una causal para establecer el estado de sitio. Se aplicó en una forma abusiva. La disposición constitucional, como digo, no tiene mayores problemas. Es un estado de sitio que concede facultades extraordinarias muy limitadas, le concede al presidente de la República. La parte que está resaltada allí, ¿verdad? Durante su vigencia, el presidente de la República podrá detener a las personas indiciadas de participar en algunos de esos hechos o trasladarlas de un punto a otro de la República y prohibir reuniones y manifestaciones públicas. Este es el contenido del estado de sitio. Esas facultades extraordinarias que se le daban al presidente de la República. Solamente podía detener a las personas vinculadas con la causal que dio motivo al estado de sitio. La podía trasladar de un punto a otro de la República y prohibir reuniones y manifestaciones públicas. Pero de hecho se usaba esa facultad del presidente de detener a las personas en forma abusiva para cualquier caso, para cualquier situación, e incluso a veces no estaba puesto de manifiesto que la voluntad del presidente era la de privar de su libertad a una persona o trasladarla, porque estrictamente tenía que haber un decreto del Poder Ejecutivo que ordenara las medidas que autorizaba el estado de sitio. Y esto era dispuesto por autoridades policiales, invocando el estado de sitio. Bueno, también allí está resaltada la parte que dice que el estado de sitio tenía que ser por tiempo limitado. Y en la práctica, en las zonas en que se decretaba el estado de sitio, se renovaba, se establecía por un periodo de 3 meses, pero sistemáticamente cada 3 meses aparecía el decreto que prorrogaba el estado de sitio por otros 3 meses. Y así sucesivamente, a lo largo de años, se iba prorrogando el estado de sitio, violando la disposición constitucional, ¿verdad? Que decía que tenía que ser por un tiempo limitado, pero supuestamente se respetaba al dictar un decreto que lo instauraba por 3 meses y luego se iba renovando cada 3 meses. Bueno, por ello, la disposición constitucional no es una disposición precisamente mala, pero sobre esa base se cometieron una serie de abusos. Bueno, después se tiene un capítulo de derechos sociales, en que está, por ejemplo, la figura del bien de familia, que vamos a ver, este bien de familia que lo que pretende es proteger la propiedad, la vivienda familiar, los muebles y elementos imprescindibles para el trabajo. Se buscaba entonces proteger esos bienes materiales mínimos de una familia, asegurar bajo la figura del bien de familia. Seguía la disposición del derecho a un hogar asentado sobre tierra propia. El Estado tenía que promover la construcción de viviendas económicas cómodas e higiénicas, especialmente para trabajadores asalariados y campesinos. Aquí tenemos ya estas disposiciones que son
propias del constitucionalismo social. En cuanto a estos aspectos, la dictadura prácticamente no hizo absolutamente nada. La obligación subsidiaria del Estado en cuanto a lo que establecía el artículo 84, mantener, asistir y educar a los hijos menores. El Estado asumía una obligación subsidiaria y en particular respecto de familias de prole numerosa y de escasos recursos. Es decir, esa responsabilidad subsidiaria del Estado significa era que si la propia familia no podía cumplir esta obligación, tenía que ser asumida por el Estado. Protección, en el artículo 85, la protección integral al niño desde su concepción, régimen, también en el 88 se habla de ese régimen de seguridad social integral. Bueno, todo esto, como digo, estas disposiciones son muy positivas, estas que estaban en la Constitución de 1967, sin embargo, era la Constitución de la dictadura, pero en líneas generales uno puede decir que la Constitución del 67 era técnicamente una buena Constitución. Becas, especialmente para personas que carezcan de recursos económicos, lo referente a la atención a la salud. También esto es propio del constitucionalismo social. Es un tema que corresponde a esta vertiente del constitucionalismo. En el artículo 93, por ejemplo, se ve que el Estado tiene que ocuparse de un régimen para la asistencia de los enfermos carentes de recursos y de los inválidos y ancianos indigentes. Derechos económicos, aquí en el 94 se habla de programas globales fundados en principios de justicia social que aseguran a todos una existencia compatible con la dignidad humana. Bueno, todo esto, aquí uno tiene la Constitución, la que está en el papel, y la Constitución real, la efectiva, que era absolutamente diferente. El artículo 96 es el artículo que se refiere a la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán fijados por la ley atendiendo a su función económica y social. Aquí también se mantiene esa idea de que la propiedad privada tiene una función económica y social, y eso significa, ¿verdad?, que se pueden establecer límites respecto de la propiedad privada. La garantía de la propiedad privada, la garantía en el sentido de que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial. Y a continuación, la posibilidad de expropiación, que aquí aparece ya, aparece que puede ser por las dos causales, la causa de utilidad pública y la de interés social, definida en la ley, que también garantizará la justa indemnización. Aparecen entonces ya las dos causales, se agrega
a la causal de utilidad pública. Esa causal de utilidad pública es la única que aparece en la Constitución de 1870. Es la propia del constitucionalismo liberal, es decir, obras públicas, construcción de caminos, abrir calles, construir puertos, etc. Solo por utilidad pública. El constitucionalismo social agrega la causa de interés social, ya que aparecen separadas en la Constitución de 1967. Bueno, así tenemos entonces este tipo de disposiciones que claramente caracterizan a la Constitución del 67 como una Constitución que está inscrita en la línea del constitucionalismo social. Bueno, a ver algunas. Los derechos políticos también que están consagrados propios son derechos propios que aparecen ya con el constitucionalismo liberal. Constitucionalismo liberal, los derechos propios son los individuales y políticos. Los del constitucionalismo social, derechos sociales, económicos y culturales que se agregan posteriormente, es decir, derechos que se reconocen a la población y derechos respecto de los cuales se exige al Estado una prestación. Bueno, vamos a ir a la parte dogmática, digo, orgánica, o antes, esto es importante, la Constitución de 1967 tiene un capítulo específico, como ven ustedes, denominado de la reforma agraria. También esto indica ese carácter de ser una constitución propia del constitucionalismo social. La reforma agraria está vinculada, como se puede ver ahí en los artículos, a un sector de la población, un sector importante en cuanto a cantidad de personas que forman parte de ese sector, vinculado a la población campesina. Y lo que se buscaba con esa reforma agraria era la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social. Expresamente está establecido esto en el artículo 128. Y las medidas para lograr eso serían, por ejemplo, sistemas justos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra. Es decir, se hacía referencia a uno de los problemas que subsisten hasta hoy, el problema de la tierra. Se habla acá de distribución, propiedad y tenencia de la tierra. La gran concentración que se había dado después de la guerra de la Triple Alianza, después de 1870, esa venta de tierra pública que da origen a la concentración de la tierra en pocas manos, y luego se sostiene la necesidad de realizar una reforma agraria y adoptar este tipo de medidas. Bueno, y lo que está en el 129, la ley fijará la extensión máxima de tierra de que puede ser propietaria una persona natural o jurídica. Y en la parte final, las áreas en exceso serán consideradas latifundios y deberán venderse a plazos y en condiciones especiales
que se establecerán por ley. Bueno, estas disposiciones muy avanzadas en cuanto a la propiedad de la tierra, sin embargo, permanecieron ahí en el papel, ¿verdad? No hubo ninguna ejecución efectiva de estas disposiciones referentes a la reforma agraria. Bueno, la verdad que aquí está el texto completo de esa última parte. Las áreas en exceso serán consideradas latifundios y deberán venderse a plazos y en condiciones especiales que se establecerán por ley cuando se trate de tierras incultas necesarias para la explotación agropecuaria o para la fundación o ampliación de poblaciones estables. El latifundio será objeto de un sistema impositivo progresivo que contribuya a su extinción. Bueno, aquí se puede ver esa causa de interés social que puede ser también motivo de expropiación. Bueno, y algo importante para hoy también, que está en el artículo 132, el Estado preservará la riqueza forestal del país, así como los demás recursos naturales renovables. Esto ya respecto de lo vinculado con el medio ambiente. Bueno, estas son las disposiciones, entonces algunas de las disposiciones que se pueden ver en la Constitución de 1967. Y esa gran diferencia que se podía ver entre la Constitución formal, lo que estaba en el texto constitucional, y la Constitución real, la que efectivamente se llevaba a la práctica. Estas, incluso disposiciones propias del constitucionalismo liberal, como por ejemplo la prohibición de tortura, bueno, allí también se podía ver esa diferencia entre la Constitución formal y la Constitución real, y ni qué decir respecto de las disposiciones que son propias de un constitucionalismo social. En particular, lo que se establece en cuanto a la reforma agraria y especialmente lo referente a la tierra. Bueno, sobre esto no sé si hay alguna cosa que aclarar, alguna cosa que quieran comentar ustedes respecto de estos derechos, libertades que están consagrados en la primera parte de la Constitución. Bueno, seguimos entonces, seguimos con la parte orgánica. El poder legislativo aquí se vuelve a un órgano legislativo, a un poder legislativo bicameral, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Se sigue, a pesar de que el Paraguay es un estado unitario, están las dos cámaras, entre las cuales prácticamente no había diferencia respecto de la representación en esas cámaras. En los sistemas que tienen, por ejemplo, los Estados Unidos o la Argentina, la razón del bicameralismo estaba en la representación distinta en una y otra cámara. En la Cámara de Senadores se incluía la representación de las unidades territoriales
del Estado federal. Estaban en la Cámara de Senadores, la representación era de esas unidades, de esos estados que conforman los Estados Unidos o las provincias que forman el Estado federal de la República Argentina, y una representación en un pie de igualdad jurídica, un mismo número de representantes. En el caso de los Estados Unidos, 2 senadores por cada estado. La Argentina también eran 2 y después aumentó a 3, pero una representación en pie de igualdad de las distintas unidades territoriales que conforman el Estado federal. Y en la otra, una representación sobre base poblacional, de acuerdo con la cantidad de habitantes, la representación en una Cámara de Diputados o Cámara de Representantes, como se llaman los Estados Unidos. Bueno, en nuestro caso, y también en varios países más, se establece un sistema bicameral, a pesar de que no existía esa situación en cuanto a la conformación del Estado, porque el Estado era unitario. La representación no tenía ese carácter, sino que la diferencia estaba fundamentalmente en la edad requerida para integrar una u otra cámara. Bueno, se establecieron 2, entonces el periodo de los senadores y diputados era de 5 años, podían ser reelectos, es decir, una reelección indefinida en cuanto a las cámaras. Se extendió, aquí ven ustedes, se extiende el periodo de sesiones ordinarias. Nosotros habíamos visto esto en la Constitución de 1940. Existía un periodo de sesiones ordinarias de 5 meses, abril, mayo, junio, julio y agosto, 5 meses, y luego 7 meses de receso. Lo mismo que en la Constitución de 1940. En la Constitución de 1967 se amplía el periodo de sesiones ordinarias, como se puede ver ahí. Las cámaras del Congreso se reunirán en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de abril hasta el 20 de diciembre. Se amplió bastante el periodo de sesiones ordinarias. Bueno, pero se estableció que las cámaras solamente podían ser convocadas a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo. En esos meses que las cámaras estaban en receso, es decir, los meses de los 10 días finales de diciembre y luego enero, febrero, marzo, en el periodo de receso solamente las podía convocar el Poder Ejecutivo. Bueno, eso ya indicaba cierto predominio del Ejecutivo sobre el órgano legislativo. Y hay hay algunas atribuciones que vamos a ver enseguida del Poder Ejecutivo que indican un cierto control del Congreso. Las atribuciones del Congreso son en general, son las propias, las propias que tuvo el Congreso desde 1870, en gran medida se mantienen en la Constitución de 1940. Allí quizás hay alguna variación, porque muchas de las atribuciones que eran de la Cámara de Senadores pasan al Consejo de Estado. Bueno, aquí se restablece la Cámara de Senadores y
vuelve otra vez a esa situación, ¿verdad?, de las atribuciones importantes a cargo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores estaba compuesta de 30 miembros elegidos directamente por el pueblo. Se eleva después, se va a aumentar el número de senadores de 30 a 36. En cuanto aquí, esto que está mencionado, está resaltado, se refiere al juicio político. Se mantiene el juicio político con las características que tenía en la Constitución de 1940. La acusación correspondía a la Cámara de Diputados. Y aquí lo que se ve es que el juzgamiento le corresponde a la Cámara de Senadores, pero solamente el juicio político se mantuvo respecto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Se mantuvo así como se estableció en la Constitución de 1940. Solo los miembros de la Corte Suprema de Justicia podían ser sometidos al juicio político, no el presidente de la República, ni tampoco ministros del Poder Ejecutivo, no había vicepresidente, bueno, solo los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y la Cámara de Diputados tenía 60 miembros, después también electos directamente por el pueblo. En este caso, la elección también era en todo el territorio, una sola lista para todo el territorio del Estado paraguayo. Lo mismo que la Cámara de Senadores. Hoy, de acuerdo con nuestra Constitución, la Cámara de Senadores se elige de una lista nacional, pero para la elección de los diputados, las listas son departamentales, o las circunscripciones electorales en que se elige a los diputados son circunscripciones departamentales más la capital. Aquí no, ¿verdad? Aquí era una sola circunscripción, había una sola lista por partido para elegir a senadores y diputados. La ley electoral también establecía un sistema de proporcionalidad distinto al actual. Eran 2/3 para el partido mayoritario y 1/3 se repartía proporcionalmente allí, ese tercio entre los partidos minoritarios. Hoy parece algo escandaloso, ¿verdad? Pero esa era la disposición que rigió hasta 1989. 2/3 para el partido mayoritario, el tercio restante se dividía entre los partidos de oposición. Bueno, y la facultad esta que está resaltada, que se refiere al juicio político, podía iniciar a los miembros de la Corte Suprema ante la Cámara de Senadores. Bueno, en cuanto al proceso de formación y sanción de las leyes, a las leyes que pudiera dictar el Congreso, en eso también se veía la superioridad del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo podía vetar total o parcialmente un proyecto de ley que hubiera sido sancionado por las cámaras del Congreso. Podía vetar totalmente. Y para volver
a considerar ese proyecto que fue vetado totalmente por el Poder Ejecutivo, se requería una mayoría absoluta, que es lo que está indicado aquí, mayoría absoluta de 2/3 de ambas cámaras para poder, para que pudiera ser reconsiderado por las cámaras ese proyecto de ley, tenía que lograrse mayoría absoluta de 2/3, un porcentaje, una cantidad de legisladores, una cantidad muy alta. 2/3, mayoría absoluta de 2/3 significaba, la Cámara de Senadores tenía 30, ahí eran 20 entonces, y la Cámara de Senadores, de Diputados, digo, tenía 60, eran 40, tenían que estar por la reconsideración del proyecto vetado, 40 diputados más 20 senadores, un número altísimo, ya era una dificultad enorme para que pudiera volver a ser considerado un proyecto que el Poder Ejecutivo vetó. Y luego se requería, si se lograba volver a tratar el proyecto, se requería mayoría absoluta para aprobar de nuevo ese proyecto. Lo cual hacía que prácticamente el presidente de la República pudiera controlar las leyes que dictaba el Congreso por medio del veto parcial y especialmente por el veto total. Otro punto, entonces, de ese predominio del Poder Ejecutivo. Y hay algo más, la facultad de disolver las cámaras del Congreso. Bueno, eso vamos a ver en las atribuciones del Poder Ejecutivo. Se mantiene un Poder Ejecutivo unipersonal, sigue el título también de presidente de la República del Paraguay, y los requisitos para ser presidente: nacionalidad paraguaya natural, 40 años de edad, religión católica, reunir condiciones morales e intelectuales que le acrediten para ejercer el cargo. Bueno, este último requisito, todavía en la época se establecía ese requisito, actualmente ya no se establece un requisito de este tipo, sino que en todo caso eso puede ser, tendría que ser probado, no digamos, exigir como un requisito, sino que en caso de que existieran situaciones de ese tipo que pudieran afectar el ejercicio de derechos civiles y políticos, entonces podría significar que una persona no reuniera los requisitos para el cargo. El presidente era elegido en comicios generales, también la mayoría era mayoría simple, ganaba el que obtuviera la mayor cantidad de votos. Se estableció que solo podía ser reelecto por un periodo más consecutivo alternativo. A esta altura, 1967, Stroessner ya estaba desde 1954, tenía unos 3 periodos presidenciales, y aquí en la Constitución del 67 se establece otra vez un periodo de 5 años y la posibilidad de ser reelecto por un periodo más consecutivo alternativo. Se entendió que como se trataba de una nueva Constitución, el cómputo tenía que ser de nuevo, es decir, de cero, se tenían que empezar a computar los periodos presidenciales. Es lo que establece expresamente el artículo 174. Cada periodo presidencial durará 5 años, a computarse desde el 15 de agosto de 1968.
Esta era una disposición constitucional a la medida del dictador, ¿verdad? Establecer que el cómputo empezaba otra vez el 15 de agosto de 1968. Bueno, y algo más, es el jefe supremo del Estado. Por lo general se hablaba de que jefe del Estado, el Poder Ejecutivo, esa es una disposición admitida, la representación que tiene el Ejecutivo, la representación del Estado que tiene el Ejecutivo, pero aquí se habla de jefe supremo del Estado. Bueno, la intervención, esa marca roja indica, con eso se indican los artículos que en cierto modo se podrían considerar negativos en la Constitución de 1967. Por ejemplo, la intervención del Ejecutivo en el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema y también del fiscal general del Estado y de los demás integrantes de la Corte del Poder Judicial. El presidente de la República nombraba a los miembros de la Corte Suprema con el acuerdo de la Cámara de Senadores, al resto de los magistrados con acuerdo de la Corte Suprema que el presidente había designado. Bueno, el estado del sitio también que ya vimos, y el artículo 182 de la disolución del Congreso. Esta era otra disposición que marca ese predominio del Poder Ejecutivo respecto de los otros órganos de gobierno, en particular disolverla por hechos graves que le sean imputables y que pongan en peligro el equilibrio de los poderes del Estado o de otro modo afecten la vigencia normal de esta Constitución o ella. Bueno, aquí se mejora la Constitución porque ya se indican causales, lo que no estaba en la Constitución de 1940. Bueno, pero estas causales son bastante amplias y además tienen que ser apreciadas por el propio Poder Ejecutivo. Era el propio Poder Ejecutivo el que tenía que apreciar si habían hechos que pusieran en peligro el equilibrio de los poderes del Estado, por ejemplo, y resolver la disolución del Congreso. Bueno, y también se establecía lo que sigue en el artículo, en el mismo decreto en que disponga la disolución del Congreso, el Poder Ejecutivo llamará elecciones de senadores y diputados que completarán el periodo constitucional, salvo que falte un año o menos para la terminación de este periodo. Bueno, se tenía que llamar entonces otra vez para reintegrar las cámaras del Congreso. Con esta disposición, de acuerdo con esta disposición, no se disolvió el Congreso desde 1967 en adelante. No sé, eso es lo que ocurrió, realmente no fue necesario para disolver el Congreso, porque era un Congreso que estaba integrado por 2/3 de senadores y de diputados que eran
del Partido Colorado que eran adictos a la dictadura y no hubo necesidad de disolver las cámaras. Se había disuelto antes, en 1959, con la Constitución de 1940, se disolvió la Cámara de Representantes en 1959. También fue la única vez en que se disuelve la Cámara de Representantes. Bueno, el presidente podía dictar decretos con fuerza, es decir, eso en enero, febrero y marzo, con la obligación de someterlos a la consideración de las cámaras dentro de los primeros 60 días del siguiente periodo ordinario de sesiones, dentro de los 2 meses, es decir, abril y mayo, tenía que someter esos decretos que haya dictado, someter a la aprobación de las cámaras del Congreso. Aparecía también esta facultad más limitada, es una facultad que en otras constituciones se concede, que en regímenes democráticos el Poder Ejecutivo tiene esta facultad para casos que durante la dictadura lo que ocurrió es que se aplicó, entonces ejerció esta facultad de manera arbitraria, ¿verdad? Esto es para casos en que fuera imprescindible, imperiosa la necesidad de dictar una ley durante el receso de las cámaras del Congreso. No era para dictar cualquier ley, pero la arbitrariedad estuvo en eso, en dictar leyes leyes que muchas veces favorecían a personas vinculadas a la dictadura, por ejemplo, concesiones para la explotación de riquezas naturales, las hacía el Poder Ejecutivo por medio de un decreto con fuerza de ley, cuando no tenía, o para la ejecución de obras públicas, para iniciar la construcción de una ruta, por ejemplo, para facilitar esa concesión de la construcción de una ruta a una empresa de personas amigas, afines a la dictadura. Muchas veces se dictaba un decreto con fuerza de ley en enero, febrero, y se empezaba a ejecutar la obra. Pero esto indudablemente no es la idea que trata de que se trata de prever con los decretos con fuerza de ley, sino cosas no previsibles, no como, por ejemplo, una concesión para la explotación de riquezas naturales, para la construcción de una ruta, que son cuestiones perfectamente previsibles. Bueno, había ministros, el Consejo de Estado sigue ya prácticamente sin funciones importantes. Sin embargo, se mantuvo el Consejo de Estado, que ya es un consejo con atribuciones muy limitadas, si uno lo compara con el Consejo de Estado de la Constitución de 1940. Tenía que haber sido suprimido este Consejo de Estado. Bueno, esas son algunas de las características del Poder Judicial. Se mantiene la Corte Suprema de Justicia, se establece su integración por 5 miembros. La forma de designación ya les mencioné, ¿verdad? El presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Senadores, designa a la Corte y a los
demás jueces, el presidente con acuerdo de la Corte Suprema. Bueno, estas son algunas entonces de las disposiciones de la Constitución de 1967. En las disposiciones transitorias, quizás hay una que es también llamativa, creo que estará marcada. Bueno, el artículo 236, en la parte que dice, ¿verdad?, para los periodos presidenciales que se sucedan a partir de esa fecha del 15 de agosto de 1968 y a los efectos de la elegibilidad a los efectos de la elegibilidad otra vez dice, y reelegibilidad del presidente de la República que se hayan cumplido desde entonces. Se establecía que el periodo presidencial en curso terminaba el 15 de agosto de 1968. Vimos ya un artículo anterior en que se establecía que el cómputo tenía que empezar el 15 de agosto, pero todavía para dejar bien claro que se empezaba de cero otra vez a computar los periodos, se incluyó esta disposición transitoria. Bueno, esas son entonces las disposiciones de la Convención Nacional Constituyente que están incluidas, digo, en la Constitución de 1967. Ahí están el presidente, secretarios. Bueno, en 1977, se agotaron otra vez los periodos presidenciales. Stroessner fue reelecto de 1968 a 1973 y de nuevo otro periodo de 1973 hasta tenía que ir hasta 1978. Y ahí otra vez se le agotaría la posibilidad de reelección y de esa forma que les dije de ser reelecto como presidente constitucional de acuerdo con lo que decía la Constitución. Y entonces se hizo una reforma constitucional en 1977. Se reunió una Convención Nacional Constituyente, otra vez 120 convencionales constituyentes, en este caso fueron solamente del Partido Colorado, y únicamente para modificar el artículo referente a la posibilidad de reelección. Y se modificó el artículo que decía el presidente durará por un periodo de 5 años y podrá ser reelecto por un periodo más consecutivo alternativo. Y se modificó en el sentido, el presidente durará un periodo de 5 años y podrá ser reelecto. Es decir, se dejaba abierta la posibilidad de una reelección indefinida, ya sin límite. Bueno, eso es lo que se estableció la modificación en 1977, lo que posibilitó también otros periodos más de reelección de Stroessner. Bueno, hasta aquí llegamos con la Constitución de 1967. No sé si hay algo
alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos hasta aquí. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, adelante, Espínola. Doctor, esto PowerPoint que recién presentaste se encuentra en Classroom, ¿verdad? Sí, está. Ok. Están todos ahí el texto. Y también habría que ver en mi blog, hay una monografía respecto del reglamento de gobierno de 1813, de la Constitución de 1844, y después hay otro trabajo ya de 1870 a 1992. Eso está en mi blog. Bueno, no sé si hay otra cosa. Sí, Profesor, con esto cerraríamos la lección 11, ¿verdad? a ver un poco. La unidad 6 creo que es. Dijiste ¿qué La lección unidad dijiste, 6 es, profe. Naila? Profe, la unidad 6 es Yo creo que es la 6. la 6. Ok, yo nomás me perdí un poco. Sí, ahora que está dividida la asignatura, ¿verdad? En la parte dogmática y parte orgánica. Esta es, creo, la unidad o 5 o 6, por ahí está. 5 o 6, profe. Ok, Ahí, ok, pero ubicarme nomás era. Gracias. bueno, no sé si hay alguna otra cosa. Sí, profe, ¿hasta, Bueno, ¿hasta qué unidad entraría la primera evaluación? eh, ya hay fecha para el primer examen parcial. ¿O no sé, no fijaron todavía? Estamos armando, disculpe, doctor, ¿No? estamos calendarizando todo y le vamos a estar facilitando la cátedra en estos días. Esta semana le pasamos, doctor. Bueno. Doctor, Sí, adelante. ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? El calendario de exámenes, los exámenes parciales comienzan el lunes 26 de septiembre, ¿verdad? Yo no sé si ellos ya tienen calendarizado con alguna materia ya tienen calendarizada, ¿verdad? Pero el 26 de septiembre comienzan los exámenes parciales. Los primeros exámenes Del parciales. 26, El del lunes 26, ¿a qué 26. fecha es? Lunes 26. Sí, lunes, ¿qué tal, doctor? Lunes. Bueno, es entonces del lunes 26, ¿a qué fecha? Bueno, de cualquier manera, en ese lapso que está fijado en el calendario que establece la facultad, bueno, allí se puede fijar cualquiera, el día que le parezca que les quede mejor, se fija la fecha para el examen parcial. Y me comunica, mira, para preparar el examen, ¿verdad? Excelente, Bueno, doctor. Muchas gracias. bueno. Eh, Vamos a seguir un ratito más con los referentes ya a la Constitución de 1992. Lo que vamos a ver son las características generales de la Convención Nacional de 1992, el ambiente que se vivía en esa época,
Eso es lo que vamos a ver y luego ya empezamos con el estudio de las distintas disposiciones constitucionales, ya específicamente, ¿verdad? Vamos a ir viendo las disposiciones constitucionales de la parte dogmática. Bueno, voy a compartir otra vez algo, esto también está en el Classroom. Bueno, aquí tenemos otra vez este cuadro general de la época de la dictadura y especialmente lo que tenemos que ver es la parte final. Esto es lo que estábamos viendo, era después de la Constitución de 1900 aprobada, sancionada y promulgada, la Constitución de 1967, se tuvieron dos periodos más, 68, 73, 73, 78. Aquí otra vez se agotaba la posibilidad de reelección, entonces se hizo la reforma de 1977 y con eso se posibilitaron 3 periodos más, 78, es decir, ya la posibilidad de reelección era indefinida. Bueno, y hubo 3 periodos, del 78 al 83, del 83 al 88. En el 87 se produce un grave enfrentamiento interno en el Partido Colorado entre dos sectores, militantes y tradicionalistas, y después los que encabezan, los que propugnan ese golpe, el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero, son el sector del Partido Colorado conocido como tradicionalista, encabezado, ¿verdad?, por el general Rodríguez, por el doctor Argaña, y ese sector interno del Partido Colorado es el que encabeza el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero que derroca a la dictadura. De manera que este periodo que había empezado el 15 de agosto de 1988 concluye al poco tiempo en febrero, a inicios de febrero. Bueno, y empieza la discusión acerca de la Constitución vigente, la de 1967, que tenía el estigma de ser la Constitución de la dictadura, pero sin embargo, como hemos visto, si uno lee con cierta objetividad y lee el texto constitucional, es una Constitución bastante buena. Había ciertos elementos que, en primer lugar, que conducían a lo que se conoce como hiperpresidencialismo, presidencialismo reforzado, preponderancia presidencialista, que ya se había iniciado con la Constitución de 1940 y siguió con la de 1967, pero es una característica de la época de los gobiernos de Latinoamérica, ese presidencialismo reforzado, esa preponderancia presidencialista. Bueno, pero de todas maneras era la Constitución de la dictadura y entonces había que cambiarla. Se decide finalmente entonces hacer
una reforma constitucional, es decir, sustituir la Constitución de 1967. Y para ello se convoca a una convención nacional constituyente que se reúne a partir de los últimos días de 1991. Se elige la elección de convencionales, se realiza el 1 de diciembre de 1961. La convención se instala en los últimos días de diciembre de 91, pero las deliberaciones son del siguiente año, de 1992. Empieza realmente a debatir, a estudiar los proyectos de constitución la Convención Nacional Constituyente. Bueno, aquí se tiene una imagen de los convencionales constituyentes de esa convención. Fueron 198 convencionales. La reunión se hizo en uno de los teatros del Banco Central del Paraguay, el primero de ellos entrando al Banco Central. Hacia la izquierda están unos teatros, unas salas. La primera de ellas fue sede de las discusiones de la Convención Nacional Constituyente de 1992. Esta foto es del otro lado, en la escalera que hay allí, hacia el banco propiamente dicho. Ahí es la toma de los convencionales. Bueno, vamos a pasar esto y vamos a ir a la ley que estableció normas referentes a la instalación y funcionamiento de la Convención Nacional Constituyente. Se estableció que el número de convencionales sea de 198 miembros titulares. Era una cantidad excesiva para la población existente en ese momento. La cantidad de 198 era demasiado para la población que estaba por encima de los 4 millones, entre 4 millones y 4 millones y medio de habitantes, más o menos, se tendría en esa época. Pero, de cualquier manera, se decidió esta cantidad para facilitar la participación de otros sectores políticos. Porque si fuera un número, el número, por ejemplo, que tuvo la Convención Constituyente del 67, si fueran 120, la convención estaría integrada prácticamente por convencionales del Partido Colorado y del Partido Liberal. Lo que se quería era ampliar la participación a otros sectores políticos, a otros partidos y movimientos políticos, y entonces se estableció esta cantidad de 198 convencionales. 140 fueron electos de una lista nacional, de una lista para todo el territorio. 51 convencionales fueron electos en circunscripciones electorales departamentales. 51 entonces en los distintos departamentos de acuerdo con la cantidad de electores de esos departamentos. Y 7 fueron electos en la circunscripción electoral de Asunción. 140 entonces más
50, 190, 191 y 7 más 190 de Asunción, 198 en total. Bueno, también se notó que el número era excesivo. Se vio en la participación efectiva en las discusiones, al reunirse el pleno de la Convención Constituyente. La participación efectiva habrá sido, pero con suerte, de un 50% o cerca de un 50% de ese total de convencionales constituyentes, es decir, de una cierta participación regular en la discusión de los diferentes artículos de la Constitución. Bueno, aquí se tiene un cuadro que indica la cantidad de convencionales que correspondió a cada partido o movimiento político. El Partido Colorado tuvo 122 convencionales, es decir, tenía una mayoría propia, electos, como digo, en lista nacional y en las listas departamentales y por la capital. En las listas departamentales, prácticamente esos 51 convencionales se dividieron el Partido Colorado y el Partido Liberal. En los departamentos, los convencionales fueron o del Partido Colorado o del Partido Liberal. El PLRA entonces tuvo 55 convencionales. El movimiento Constitución para Todos tuvo 19 convencionales y luego un representante del Partido Revolucionario Febrerista y un convencional, del Partido Demócrata Cristiano. Bueno, aquí también está el porcentaje, lo mismo de ese cuadro anterior, pero indicado también el porcentaje. El Partido Colorado tuvo un 62% y toda la oposición el 38% de esa Convención Nacional Constituyente de 1992. Bueno, a pesar de que el Partido Colorado tenía mayoría propia, no impuso esa mayoría en cuanto a la discusión de los diferentes artículos. Y muchas veces la discusión se votaba, digamos, la votación era transversal a los partidos políticos. No era una votación por partidos, sino de algunos temas se votó de acuerdo con el criterio de los distintos convencionales. Por ejemplo, lo referente a la propiedad privada, el artículo referente a la propiedad privada, la votación fue una votación dividida en algunos aspectos, pero dividida no por partido, sino los distintos criterios, los dos sentidos de la votación se formaban con convencionales pertenecientes a distintos partidos. En algunos pocos temas, el Partido Colorado impuso su mayoría. Por ejemplo, en el caso del voto de los paraguayos residentes en el exterior, allí el Partido Colorado pensó que la mayor parte de los paraguayos que estaban en el exterior eran contrarios al Partido Colorado y eso era la primera idea, fue esa de que eran contrarios al Partido Colorado. La segunda
que significaban una cantidad de votos importante que podía incidir en el resultado. Bueno, ambas ideas eran erradas, ¿verdad? No todo lo que estaba en el exterior era contrario al Partido Colorado. Y en segundo lugar, la movilización de esa gente que estaba en el exterior se vio después que es muy difícil, es muy complicada. Hasta hoy todavía existen muchas dificultades para el voto de los paraguayos residentes en el exterior. Se prohibió eso, es decir, se exigió que para votar se tenía que estar radicado en el territorio del Estado paraguayo. Y los que estaban en el exterior no podían votar. Después se modificó eso en 2012, 11 o 12 se modifica y se admite el voto de los paraguayos en el exterior. Y allí se ve claramente de que la cantidad de votos es una cantidad muy limitada que no influye en forma radical en las votaciones. Esa fue la primera disposición respecto de la cual el Partido Colorado hizo valer su mayoría. Bueno, y la segunda fue respecto de la cantidad de votos necesaria para elegir al presidente de la República. El Partido Colorado impuso la elección por mayoría simple. Es decir, no se aceptó que hubiera una segunda vuelta o un balotaje. Bueno, y en cuanto a esto, allí acertó el Partido Colorado porque en primer lugar, había mucha desconfianza en cuanto a la fuerza electoral del Partido Colorado, a pesar de los resultados que se habían obtenido para la Convención Constituyente, a pesar de esos 122 convencionales, el Partido Colorado había sufrido la derrota en las elecciones municipales de Asunción de 1991, en que gana la oposición. Pero ahí, ese era el temor, y entonces se establece que el presidente de la República tenía que ser electo por mayoría simple. Bueno, y aquí acierta el Partido Colorado porque en las elecciones, las primeras elecciones generales que se celebran con la actual Constitución en 1993, si hubiera habido balotaje, allí posiblemente hubiera ganado el candidato opositor, ¿verdad? Porque es electo finalmente Juan Mossi con el 39%. En segundo lugar estaba el doctor Laino con 32 o 33% y Caballero Vargas con 23% de los votos. Es decir que si se realizaba una segunda vuelta, posiblemente eso hubiera sido una derrota del Partido Colorado y el acceso a la presidencia de un candidato opositor. Bueno, pero fuera de eso, hay otras disposiciones también, ¿verdad? Pero estas son los casos más importantes. Después, la discusión fue una discusión amplia, una discusión en que la votación se hacía muchas veces de acuerdo con los criterios de los convencionales, sin que estuviera marcada una línea por el partido al cual pertenecieran esos convencionales constituyentes. Bueno, Guido, ¿querías hablar? Sí. Doctor, usted estaba hablando con respecto a la Convención Nacional Constituyente
y dijo que eran 198 convencionales fueron electos, ¿verdad? Bien. ¿Y esa era la misma cantidad que había en el Poder Sí. Legislativo o era diferente? Eso es lo que yo no me estoy acordando. No, era en ese momento en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, había 36 senadores y 72 diputados. O sea, 32, 36, digo más 72, 108 legisladores. Me parece que está bien la suma. 72 más 36. 100, 102, 108, sí. Sí, esa era la cantidad. Ya, ok, comprendo. No, porque como dice, como el texto actual de nuestra Constitución dice que la cantidad de convencionales no debe superar la suma de los integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Entonces, que serían en total 125. Por eso la consulta. Eso es lo que no estaba sabiendo muy bien. Sí, después en la Constitución que aprobó la Convención Constituyente de 1992, se establece ya esa limitación. Hoy, si se va a celebrar una Convención Constituyente, el máximo de constituyentes puede ser 125. No se puede superar el número de 125 hoy, ¿verdad? Puede ser menos, pero no más de 125. Bueno, también eso es un indicador de que ese número de 198 era excesivo. La más próxima asamblea constituyente en ese tiempo fue la que se reunió en Colombia en 1991, y en la cantidad de convencionales constituyentes en Colombia, con una población mayor, bastante mayor que en el Paraguay, era de, digamos, alrededor de 70 más, un poco más de 70 convencionales constituyentes. Tuvo la Convención Constituyente de Venezuela, de Colombia. Bueno, no sé si hay algo más sobre estas características generales de la Convención de 1992. Aquí está la publicación. La la Constitución de 1992 es sancionada y promulgada por la Convención Nacional Constituyente, como corresponde que sea, ¿verdad? Ese órgano que ejerce el poder constituyente también tiene que poner en vigencia la Constitución. Bueno, y la publicación del texto de la Constitución se hace el 22 de junio de 1992. El día del juramento o promesa fue el sábado 20 de junio y se publicó el texto el lunes siguiente en la Gaceta Oficial. Bueno, y aquí hay un cuadro, el esquema general de la Constitución de 1992 es lo que está aquí en esta parte, la primera parte, que es la parte dogmática, y los distintos títulos y capítulos en que se divide la Constitución actualmente en vigor. Bueno, eso de todas maneras vamos a ir viendo
en este semestre la parte que se refiere a las disposiciones referentes a derechos, libertades, garantías, obligaciones que componen la parte dogmática. Bueno, estas son, como digo, entonces las características generales de la Constitución actualmente en vigor. No sé si hay alguna por la hora, vamos a llegar hasta aquí. Y solamente verá, lo que quedaría es si es que hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto que vimos. Bueno, si no hay nada, entonces vamos a llegar hasta aquí. Y a partir de la próxima clase vamos a empezar ya el análisis de la parte dogmática. Empezaremos con el artículo 4, que es el artículo que se refiere a la vida, que garantiza el derecho a la vida. Bueno, llegamos hasta aquí, entonces les agradezco la atención y la participación, lo mismo también a Guido y a Gerineldo. Gracias, doctor, a usted. Gracias, doctor. Gracias, Bueno, doctor. nos vemos entonces Gracias, doctor. el próximo sábado, próximo jueves. Doctor, antes que Adelante. me acaba de comunicar el delegado que el jueves va a haber asueto académico por elección de representantes titulares y suplentes, me dijo. Entonces nos estaríamos viendo el martes. Bueno, perfecto. Sí, está muy bien. No obstante, doctor. El próximo martes. No obstante, doctor. Sí, Gerineldo. No obstante, la recomendación que le haría a los alumnos es que, ya que usted adelantó cuáles son las unidades, o al menos los artículos de la Constitución que se van a desarrollar para la siguiente clase, que vayan mirando de a poquito, ¿verdad? El artículo 4, el derecho a la vida y demás cosas, para adelantar un poquito, para no entrar tan vacío en la clase que viene, ya que estamos perdiendo una de más clases lastimosamente. Sí, y bueno, pero si tiene que haber eso y si está dispuesto así, entonces continuaremos el próximo martes, que justamente es un martes 13. Bueno, hasta el próximo martes entonces, y muchas gracias a todos. Hasta el Gracias, martes. doctor. Martes, profesor. Gracias por todo. Gracias por todo. Buenas noches. Hasta luego.